Les saludo a todos ustedes en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a leer la maravillosa palabra de Dios. Allí, en el Evangelio, escrito por Juan. Evangelio escrito por Juan, capítulo 1, verso del 1 al 18. Evangelio escrito por Juan, capítulo 1, verso del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno de el Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén. Vamos en esta hora a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea dándonos sabiduría y entendimiento para poder dar testimonio de esta palabra tan maravillosa, para que nosotros seamos vasos usados por Dios, para que el vaso sea lleno de la gracia de Dios y podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Es muy importante clamar a Dios, hablar con Él, pedirle como un hijo pide a un padre. Así es necesario pedirle a Dios con amor, creyendo, con respeto. Dirijámonos pues al Padre de la gloria. Dios celestial, Padre todopoderoso, te pedimos en esta hora que te glorifiques con poder. Padre, enséñanos tu palabra maravillosa. Señor, gracias Jesús por tu grande maravilla, por tu grande salvación, por tu magnífico regalo Jesús.
Tú eres el dador de la vida, autor y consumador de la fe. Tú eres el nombre que sobre todo nombre ha sido dado a los hombres. Señor, gracias por este glorioso evangelio. Gracias, amado Jesús de Nazaret, por guiarnos cada día más y más a tu conocimiento. Dispuestos estamos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Jesús, por tu enseñanza, por tu poder, tu misericordia, tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos, Padre bueno, lleno de misericordia y de verdad. Amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, de verdad que me siento muy feliz de poderme comunicar con ustedes de esta manera. Dios nos ha bendecido grandemente. ¿Y por qué digo nos ha bendecido? Porque Dios nos bendice a todos. Quiero dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mi nombre es José Ricardo Quintero Franco, nacido en el año de 1978, un 25 de mayo. Mi nacimiento, mi vida de infancia, mi vida de juventud, fueron sucesos que acontecieron y que llevaron en mí tristeza y desolación. De una u otra manera, yo sufría muchas consecuencias, pasaban por mi vida y yo sufría. Incluso recién nacido, los animales me querían embestir. Lo más de curioso, las vacas, los toros, los terneros se lanzaban contra mí y querían como acabar con mi vida, y trataban y me embestían, y varias veces me revolcaban y me aporreaban. Tuve varios accidentes, como caerme de un palo de guayabo y perder el conocimiento. Estaba un día jugando fútbol, me caí y también perdí el conocimiento. En una cicla, por una falda muy pendiente, también tuve varios tropezones. Pero el tropezón más grande que tuve en la vida fue encontrarme con el pecado. Yo aprendí las cosas malas que el mundo ofrece, ya sea el trago, el cigarrillo, el robo, la mentira, la idolatría, deseos sexuales, prácticas indebidas, cosas que realmente ofendían a Dios. Yo crecí en un hogar católico. Los padres que me habían traído al mundo me dieron a una familia que no podía tener hijos, pero ellos, llenos de alegría, me ayudaron a crecer, y ellos fueron mis padres adoptivos. Ellos me ayudaron a crecer a nivel de estatura humana. En el campo espiritual ellos me enseñaron lo que es la parte católica, porque ellos, bastante católicos, como la tradición de los antepasados, de los padres de ellos. Y mi padre falleció y yo comencé a frecuentar, y ya lo estaba frecuentando, una cantidad de vicios y de cosas tremendas, porque igual yo vivía en la carne y la religión no podía cambiar mi vida, mi forma de ser. Tan así sucedieron las cosas que yo fui a parar a la cárcel de Salamina, Caldas. Allí en la cárcel fui recluido durante un espacio de 3 años. Por una obra de Dios es que yo estoy aquí contando este testimonio, porque mi maldad era tan extrema que mi vida hubiese sido acortada por tanta maldad. Pero mi vida ha sido alargados mis días, porque el Señor ha tenido misericordia de mí. El 15 de septiembre del 2006,
allá en la cárcel de Salamina, en una fría celda, yo rendí mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único sabio y poderoso Dios, Jesucristo. A Él clamé. Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creía que lo conocía todo en la vida, pero allí, cuando me puse de rodillas delante de la presencia de Dios, cuando yo clamé a Dios, cuando le pedí a Dios que me ayudara, tuve una respuesta directa de Él. Yo en la religión que estaba, yo le pedía a los ídolos, pero ellos no podían responder, porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no caminan, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Entonces yo allí en la celda de Salamina Caldas, en aquella cárcel, yo clamé a Dios y le pedí al Señor que me ayudara, que me transformara. Yo no quería seguir haciendo eso malo que tanto practicaba, que eso me tenía totalmente mal. Me gustaba una cantidad de vicios tan tremendos que incluso yo sentía asco de la vida, de la gente que me rodeaba, del mundo en el que habitaba, porque en mí no había vida, sino muerte, ya que yo estaba muerto por mis delitos y pecados. Pero realmente allí de rodillas clamé a Dios, y el Señor dice en su palabra: el que tenga sed, venga a mí. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Y en la Biblia vemos claramente que los ciegos, los leprosos, los enfermos, los endemoniados, los lunáticos, los solitarios, los que tenían problemas, iban a Jesús, y solo faltaba que yo fuera donde Jesús. Y llegó el momento, porque Dios tenía en memoria mi nombre. Desde el vientre de mi madre me llamó el Señor. Claro, desde antes de que yo naciera, Dios me tenía en sus pensamientos. Y Él sabía por todas las situaciones que yo iba a pasar. Pero el Señor vino a la tierra en sangre y carne y murió en la cruz del Calvario. Ese cuerpo de carne que murió en la cruz del Calvario, lleno de gracia y de verdad, la luz del mundo, vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Este sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario nos revela el glorioso evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha sido tan grande el amor que Dios nos ha tenido, que ha decidido venir a la tierra y tomar la forma de siervo y ser obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Y todo el que pone la mirada en Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador, tiene vida, y vida en abundancia. Es muy importante, es muy necesario entender, conocer, darnos cuenta realmente qué es lo que Dios desea de nosotros. Allí en la celda yo estaba ciego por el pecado. Yo estaba totalmente muerto en delitos y pecados, pero tomé la decisión de entregarme al Señor Jesucristo. Y en esta hora Dios está dando una enseñanza. Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo que te afirmes más en la palabra. Dios está haciendo que tú te des cuenta que solo hay un Dios, un solo Señor. Hay una sola fe, hay un solo bautismo.
Hay una sola esperanza y debemos colocarla en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo me levanté de aquel lugar, después del 15 de septiembre mi vida fue totalmente diferente. Allí en la celda comencé a compartir el evangelio. Allí en la celda, allí en la cárcel, allí en los patios, allí en los pasillos, allí en la cárcel. En todo lugar, en el rancho donde se preparaban los alimentos, le compartía la palabra de Dios a los rancheros. Cuando me llegó el momento de salir de la cárcel, yo era totalmente libre, porque después de que el Señor me reveló el glorioso evangelio el 15 de septiembre, yo pasé allá cerca de 3 años. Yo ya llevaba 3 meses cuando le entregué mi vida al Señor. 3 meses que para mí fueron algo muy tremendo, algo de mucha aflicción, mucha angustia. Pero después de que le entregué la vida al Señor Jesucristo, la vida totalmente se alivianó. Él tomó mis pecados y los llevó al fondo del mar. Ciertamente mis pecados eran rojos como el carmesí. Pero cuando le entregué mi vida a Jesús de Nazaret, mis pecados fueron blancos como blanca lana. Eso es lo que el Señor hace en la vida del hombre. Cuando llegó el momento de que este cuerpo saliera de esa cárcel, porque mi espíritu era totalmente libre, el guardia me dice: puede irse y disfrute de la libertad. Bienvenido a la libertad, me dice el guardia cuando abrió la última reja de la cárcel. Y yo le dije al guardia: pues yo hace tiempo atrás que he recibido la libertad de Jesucristo. Hace cerca de 3 años Cristo me libertó en esta cárcel, y ahora usted necesita la salvación. El guardia se quedó mirándome y yo me vine para mi pueblo a predicar el evangelio de Jesucristo, a dar testimonio de la luz, a dar testimonio de la verdad, de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Allí en la cárcel, cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón y comencé a predicarle a uno y a otro: mire, Cristo lo ama, Él puede cambiar su vida, Él puede transformarlo a usted. Sin importar qué pecados haya cometido, si usted se humilla delante de la presencia de Dios, Dios lo perdona, Dios lo lava con su sangre preciosa. Lo que hicieron en la cárcel fue llevarme a un hospital para que me hicieran un examen psiquiátrico, porque según ellos yo me había enloquecido. Y claro, la Biblia así lo dice en 1 Corintios. La palabra de Dios es locura para todo aquel que está perdido, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra maravillosa era una locura para aquellos que estaban en el pecado, pero para aquellos que hemos encontrado la salvación, es poder de Dios para salvación. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y seguía pregonando la palabra, y aún para la gloria de Dios la seguimos pregonando. Para mí es verdaderamente motivo de gran alegría poder compartir con ustedes este testimonio maravilloso. Han habido millones de personas que han sido cambiadas por el Señor. Yo incluso era cantante de música popular. Yo estuve subido en varias tarimas cantando con varios artistas de música popular. Yo pude ganar trofeos y ganar mucha plata ganando o cantando, ganando concursos de música popular y también haciendo presentaciones. Pero mis borracheras eran tremendas, mis fumadas de cigarrillo eran tremendas, el consumo de la marihuana era impresionante, la pornografía ilícita era tremenda, la mentira, el robo. A mi mamá yo le sacaba el mercado para venderlo y comprar vicio. Ahora quizás no es creíble, pero les digo que yo no nací siendo evangélico. Yo me convertí al evangelio porque Jesús me convirtió la vida, porque Jesucristo tuvo misericordia de mí y clamé a Él.
Pero la Biblia enseña y dice claramente que de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Él tomó de lo inmundo, Él tomó de lo peor. Él tomó mi vida, que estaba cubierta de maldad y de pecado. Y eso es lo que el Señor hace en la vida del ser humano. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, tú no tienes que ser el más malo de los malos para entregarte al Señor. El solo hecho de no creerle a Dios, eso simplemente nos hace pecadores. El simple hecho de no conocerlo, y no es tan simple, es muy importante conocer a Dios. Hay que conocer su palabra, hay que obedecer su palabra, hay que entenderlo a Él. Y para entender a Dios hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Hay que escudriñarlas. Hay que creer a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia enseña que es maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito es por Dios el que pone su confianza en Él. Hay que confiar en la palabra de Dios. No poner la mirada en hombres de esta tierra, porque los hombres de esta tierra podríamos fallar. El único que no falló y no fallará jamás es Jesucristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es santo, puro, perfecto. Él es soberano, eterno, sabio, único. Él es sublime, todopoderoso. Él es el alfa y la omega, el eterno, el gran Señor, el Rey de Reyes, el Príncipe de paz. Y Él nos ha dado esta palabra porque es un manual para que conozcamos verdaderamente cuáles son sus designios. La palabra de Dios dice: sed santos como yo soy santo. O sea, Dios nos dice que seamos santos como Dios es santo. Pero ¿cómo podemos ser santos? Pues la palabra de Dios nos santifica cuando la leemos y la ponemos por obra, la ponemos en práctica. Solos no podemos. Necesitamos indiscutiblemente la ayuda de Dios, porque Él nos ayuda. Él es nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro Señor. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros pidiéramos lo que pidiéremos nosotros, Él nos lo dará. Si lo pedimos conforme a su voluntad, conforme a los designios divinos de Dios. La Escritura enseña y dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que lo más importante es la salvación de nuestras almas. Y ahora, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la salvación, sentimos la salvación, y hay que conservar la salvación, porque ¿cómo vamos a perder una salvación tan grande? La salvación es un regalo gratuito de parte de Dios, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto en la cruz, pero Cristo vino y tomó la posición de nosotros y murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Él se hizo maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. No es que nosotros la hayamos amado primero, es que Él nos ha amado a nosotros. Él nos amó primero. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha querido rescatarnos. Y debemos mantener firmes esa convicción. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que el Señor nos ha revelado, que Jesucristo es Dios. El bautismo en el nombre de Jesucristo es muy importante.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, podemos mirar la maravillosa palabra de Dios que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay que obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Aquí no se trata de obedecerle a una secta, a una religión, a un pensamiento humano, a un pensamiento filosófico, a una creencia cuyas raíces son los mismos corazones del hombre, o creer a una tradición. Hay que creerle a la palabra de Dios y obedecerle. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, yo lo sé. Y si yo lo sé, hecho está. Porque así es con el Señor. Y yo me siento feliz de poder compartir en esta hora la maravillosa palabra de Dios. Realmente es un privilegio grande sentirse uno hijo de Dios. Los hijos de Dios son obedientes. Los hijos de Dios son obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando yo no era hijo de Dios, yo era obediente a mis deseos. Porque la carne busca la carne, mas el espíritu busca el espíritu. Los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu van en contra de los deseos de la carne y se oponen entre sí. Por eso, cuando una persona se opone al evangelio y a lo que la palabra dice, es porque está viviendo en la carne. Pero cuando uno vive en el espíritu, se opone a los deseos de la carne. Y así el Señor nos ayuda a salir adelante, siempre y cuando estemos dispuestos a buscarlo a Él, en temor y temblor. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es aborrecer el mal. No podemos aborrecer algo que nos gusta. A mí me gustaba lo malo y yo no podía aborrecerlo. Me encantaba practicar lo malo. Pero cuando conozco el evangelio, cuando conozco a Jesucristo, cuando clamo a Dios, cuando el Señor se revela a mi vida, cuando Él me muestra el camino, cuando me revela la verdad, cuando me lava con su sangre maravillosa, inmediatamente comienzo a sentir aborrecer el pecado, aborrecer lo malo, apartarme de él. Porque cuando uno está limpio, le parece feo ensuciarse. Pero cuando alguien está sucio, pues lo mismo da seguir sucio, porque se ha enseñado a estar sucio. Pero cuando sentimos una verdadera limpieza, entonces comenzamos a sentir ese deseo de estar cada día más distantes del pecado. Mire, Dios tiene un plan con la humanidad y es bañarnos con su sangre, pero el Señor ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Falta es que le creamos a Dios. ¿Y cómo le creemos? Pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Uno comienza a creerle a Dios cuando comienza a escuchar la palabra, pero la palabra dicha con verdad, porque la Biblia dice: vendrán falsos en mi nombre, falsos maestros. Vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vendrán engañadores. ¿Cómo se conoce verdaderamente? El que verdaderamente trae la palabra de Dios. Pues fácil. Dice que por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar frutos malos, o un árbol malo dar frutos buenos. Entonces, por los frutos. Lo más maravilloso es que cada uno de nosotros podemos clamar a Dios y Dios mismo nos va a revelar la verdad.
y la verdad nos hará libres. Porque el Señor ha dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos sentir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Debemos sentir el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Debemos ser templos del Espíritu Santo. Debemos ser cubiertos por la presencia de Dios. Debemos conocer cada día más al Señor. El Señor Jesucristo les bendiga. El Señor Jesucristo les ama. El Señor Jesucristo les guarde. El Señor Jesús sea sobre cada uno de ustedes y sea de gran bendición lo que acabáis de escuchar. Porque lo que acabáis de escuchar no procede de mí, sino del Padre. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha dado esta palabra. Y así es cada hijo de Dios. Los hijos de Dios no hablamos lo que queramos hablar, lo que queramos decir, lo que se nos venga a la mente y lo que queramos decir, no. Los hijos de Dios hablamos las palabras de Dios porque ellas tienen vida eterna. Una vez varias gente quiso dejar a Jesús y Jesús miró a sus discípulos y dijo: vosotros también me vais a dejar. Pero Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor dijo: yo no hablo de mí, sino que hablo de mi Padre. El Señor no hablaba cosas carnales, el Señor hablaba cosas espirituales. Y aún sigue hablando, porque debemos alimentar el Espíritu. Debemos alimentar el Espíritu. Porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu, y los del Espíritu en contra de la carne. Así que los espirituales vamos hacia arriba en el nombre de Jesucristo. Y los otros que no son espirituales, es necesario buscar a Jesús para que Él verdaderamente alumbre nuestro entendimiento, para que Él alumbre nuestra vida, para que el mismo Señor sea salvándonos, rescatándonos y guiándonos, porque la venida del Señor está cerca. Así que estemos atentos, velad y estad en oración. Estemos atentos de Jesús, estemos pendientes, porque el Señor Jesucristo pronto vendrá. Dios les bendiga.